La mañanita ahí. Hace 20 días, sí, 20, 15, empezamos un ciclo sobre cómo nosotros atraemos las maldiciones. O sea, hace 15 días hablamos de los pecados contra la fe, que son nada más y nada menos que los agüeros. Todo aquel que ha ido de brujas, que cree en cuarzos, en horóscopos, que ha hecho tablahuica, espiritismo, que ha cambiado a Dios en un momento de brutalidad, de torpeza, por unos calzones amarillos, por un riego, por unas espiguitas, por agüeros. Eso se llaman pecados contra la fe y atraen maldiciones, no solo para ellos, sino para la familia y para generaciones. Ahora 8 días tocamos el otro tema, cómo Dios en realidad es un papá, y es un papá riquísimo, que todo lo puede y todo lo tiene, y que todo lo que tiene y todo lo que puede es para sus hijos, y que nos dice que hasta que no seamos como niños no entraremos al reino de los cielos. Y les contaba cómo el verdadero nombre de Dios es cuando Abraham le pregunta, ¿cómo te llamas? Y digo, dile a mi pueblo que mi nombre es Yo Soy el que soy. Por eso los ángeles se llaman San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Y hasta que yo no sea Pedro en él, y lo confíe todo en él, y lo espere todo en él, no podré entrar al reino de los cielos con él. Entonces, nosotros en nuestra brutalidad, en nuestra ignorancia, en nuestra soberbia, confiamos en nosotros mismos. Les contaba yo que ser humilde significa, la palabra humilde significa humus. La palabra humus significa tierra. Dios es Dios de humildes, o sea, de hombres que tengan los pies en la tierra. O sea, que se conozcan, que sepan y conozcan de su miseria y sus debilidades. ¿Cómo una persona como usted y como yo, que ahora ríe, ahora llora, ahora está vivo, ahora está muerto, ahora está aliviado, ahora está enfermo, que necesitamos de Dios para respirar, para ver, para parpadear, para levantarnos mañana? Que comemos sin hambre y bebemos sin sed. Podemos confiar en nosotros mismos. Entonces les contaba yo que una de las egolatrías, o sea, idolatrarnos a nosotros, está en que desde niños, algo así como el poder de la mente y la metafísica, que le decía uno, usted con el poder de la mente todo lo puede. Y no hay nada más difícil que evangelizar a un metafísico, porque a un metafísico el demonio le mete en la cabeza que uno todo lo puede. Y cuando usted reza el credo los domingos, lo que dice el credo es: creo en Dios Padre Todopoderoso, el que puede todo no es la mente, es Dios nuestro Señor. Nosotros entonces, la charla de 8 días fue el llamado a poner la confianza en Dios. Y cuando uno ya pone la confianza en Dios, no cae en el error en que caímos toda la vida diciendo: yo me voy a casar, yo voy a conseguir plata, yo voy a montar un negocio, yo voy a tener hijos, yo voy a educar a mis hijos, yo voy a dejar el vicio, yo... No, señores.
Cuando uno entiende que Dios es el que todo lo puede y yo el que todo lo necesito de Él. Que Él es el grande, el poderoso y yo el pequeño, el débil, el frágil. Que Él es mi padre y yo su hijo. Que Él es el rey y yo su súbdito. Que Él es el creador y yo la criatura. Que yo soy el necesitado en todo y por todo de Él. Entonces aprenderé a decir, si Dios me da la gracia de dejar el cigarrillo, yo dejo el cigarrillo. Si Dios me da la gracia de tener una buena familia, yo tendría. Si Dios me da la gracia de dejar el vicio, yo dejar el vicio. Si Dios me da la gracia de dejar de ser mal geniado, yo. Y entonces empezamos a pedirle la gracia a Dios de dejar de ser cantaletoso, aburrido, codón y mamón. Le pedimos la gracia al Señor que nos dé la gracia de ser buenos papás, que fue lo que hicimos hoy al principio. Es pedir la gracia, porque sin Él nada podemos. ¿Quién de aquí sería capaz de vivir mañana sin Dios? Ninguno. Lo necesitamos en cada instante, en cada momento, en cada situación. A mí, cuando yo me pongo a ver, yo necesito a Dios, no hay un solo momento en mi vida en que yo no necesite a Dios. En nada, todo lo necesito. En lo económico, en la sexualidad, necesito uno de Dios. Para poder levantar los hijos. Lo que le pedíamos ahora, Señor, darnos autoridad sobre nuestros hijos. Y Él dice, pedid y se os dará. Más tengo que pedirles, más tengo que darles que ustedes que pedirme. Pídanle a Él, no confíen en ustedes. No confíen en los hombres, no confíenlo todo en Él. Espérenlo todo en Él. Esa segunda parte de la charla de la egolatría es parte de la primera, que es la idolatría, es la misma idolatría, pero ya en mí. Ya no pongo no pongo mi confianza en los cuarzos, en los mantras y en los horóscopos, en mi poder, en mis capacidades. Pongo la confianza en la chequera, pongo la confianza en las cuentas bancarias, en el seguro, en el político de turno, en los amigos. Y resulta que el pecado que más ofende a Dios es la idolatría, en este caso la egolatría. Porque la confianza es la que mueve el mundo. ¿Qué sentiría un ingeniero donde nadie confiara en él para construir un andén? Porque cree que se le va a caer un andén. ¿Qué sentirá un médico donde nadie lo busque, donde nadie le confíe que quiera tratamiento de una gripa? ¿Qué sentirá un papá cuando su hijo no confía en él? Eso es lo que Dios siente con ustedes, cuando ustedes y yo no confiamos en Él. El mejor regalo que usted le puede hacer a Papá Dios es confiar en Él, esperar en Él, creerle a Él. Por eso dice Él en una aparición que de las oraciones que más le encantan es cuando le decimos de corazón, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Porque Él no cambia, Él no muta. Él no es como nosotros, que ahora damos y ahora no damos. Ahora ya somos amplios, mañana somos tacaños. Hoy estamos bravos, mañana estamos contentos. Él no cambia. Él es nuestro papá hoy, mañana y siempre. Y todo lo que Él tiene es para nosotros, sus hijos. Lo que nosotros debemos hacer es reclamarlo, porque Él nos hizo libres. Hay una sola cosa que Dios no puede hacer con nosotros, y es obligarnos, porque el amor es libre y Él es la plenitud del amor, por lo tanto es la plenitud de la libertad. Por ende,
Lo que nosotros debemos hacer en oración es reclamarle esa herencia, todas esas riquezas que Él tiene. Señor, dame la gracia de ser buen papá, buen esposo, buen amigo. Señor, dame la gracia de dejar el vicio, dame la gracia de dejar la pereza, dame la gracia de dejar la mentira. Papá, dame la gracia de ser santo. Óyame, ¿cuántos de ustedes brutamente le dicen a uno, oiga, la ignorancia es atrevida y dice, don Pedro, es que yo no voy a misa, yo no me confieso, yo no me comulgo porque es que yo soy muy malo? Hay gente que brutamente cree que primero va a ser bueno para luego entregarse a Dios. Mentiras. No han comprendido que la iglesia es una clínica de cuidados intensivos para nosotros los pecadores. Todo el que se sienta enfermo por el pecado, todo el que esté aquí y esté enfermo por la ira, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la impaciencia, el egoísmo, la avaricia, todo el que esté enfermo del cuerpo, del espíritu y del alma, empiece a ir a misa, a confesarse, a comulgar y a orar, porque esa es la medicina. Dios vino fue por los enfermos. Nadie puede ser santo si Dios no le regala la santidad. La santidad hay que reclamarla, hay que pedirla. Él es el único que nos la puede dar. ¿Quiere ser buen papá? Pídaselo a Dios. Usted por sus propias cuentas no es nadie, no es capaz ni con la sal del almuerzo. ¿No se ha dado cuenta de eso? Reclámele a Dios la gracia de ser santo, de ser bueno. Y el Señor le va dando la gracia. Vuelvo y les digo, la mayoría de la gente cree que tienen que ser buenos para entrarse en la misa, para empezar a comulgar y a confesar. No, la medicina contra la enfermedad del pecado es la confesión, la comunión y la oración. La lepra no tiene cura. La lepra, la ciencia lo único que ha hecho por la lepra es un paliativo, o sea, usted se lo toma y en la medida que se lo va tomando, la leprita se va secando, se va secando, se va secando, se va secando. Y a los 4 o 5 años de usted tomarse la droguita ya parece ser que está aliviado, pero no está aliviado, simplemente la droga lo secó. Pero si usted deja esa droga para la lepra le va volviendo y le va volviendo. Lo mismo pasa con el pecado es una lepra. Por eso todo el Antiguo Testamento y el Nuevo nos habla de la lepra, del pecado. No hay nada más parecido a una lepra. A mí me aterra la Biblia, lo sabia que es. La Biblia hace 6.000 años sabía que la lepra no tenía cura. Y entonces el pecado en nosotros no tiene cura. Nosotros heredamos el pecado. Como heredamos los 2 ojos, 2 narices, 2 narices y 2 oídos. Están despiertos no. Heredamos el pecado, dígame qué belleza. Y lo heredamos sin tener culpa alguna, sin tener culpa. ¿Quién tiene la culpa? Que levante la mano y que Eva se hubiera puesto a darle guindis a Adán. Levante la mano. Ninguno, ¿cierto que no? Entonces, sin culpa alguna heredamos la desgracia. Heredamos la lepra del pecado. La lepra hiede, huele maluco, se contagia, se contamina. Donde va da náuseas, da vómito y mata y no tiene cura. Esa lepra la heredamos de Adán y Eva gratis, y luego llame la belleza gratis, completamente gratis. Nos viene la gracia de Jesús y de María y nos viene el remedio, la cura para la lepra del pecado. A eso vino Jesús y María al mundo, a traernos la medicina que se llama confesión, comunión y rezo del rosario diario. En la medida en que usted se vaya tomando esa medicina,
esa lepra del pecado se va menguando, va menguando, va menguando, va menguando, y cuando menos pensó, en su casa, digamos, en mi casa hace 23 años, una pelea duraba un mes. Y se quebraba una puerta, y se quebró una porcelana, y eso volaba, y pues no. Luego al tiempo, a los 2 o 3 años, una pelea duraba 15 días. Luego una pelea duraba un día. Se lo prometo para la gloria de Dios que en mi casa una pelea no dura más de 5 minutos. Se pelea como en todas las casas de ustedes, como en todas. Mi casa no es de extraterrestres. Pero sí es lo único que sí les digo, que está la gracia de Dios, que una pelea dura 5 minutos. Y eso es la gracia, es porque en mi casa nos estamos tomando la medicina. Y espero que en 2 o 3 años una pelea no dure no un minuto. La gente brutamente, perdónenme la expresión, pero es que hay que ser fuerte para que lo entiendan, creen que sin la medicina pueden cambiar. Y quieren cambiar para meterse a la gracia. No. La gracia viene de Dios, la desgracia viene del demonio. Si en su casa están viviendo angustias, pleitos, odios, rencores, infidelidades, miseria, ruina, es porque ustedes son herederos legítimos de don Adán y doña Eva y tienen la lepra del pecado, por lo tanto el demonio está viviendo sin pagar arrendamiento en su casa. Y cuando ustedes empiezan a invitar a Jesús y a María a través del rosario, de la confesión, como dice la Virgen María, mínimo una vez al mes, como una enojala a diario, esa medicina nos va trayendo la paz, el amor, la tranquilidad. Moraleja: la santidad es un regalo de Dios para los hombres, no un regalo de los hombres para Dios. Pedid y se os dará. Es que ustedes no me saben pedir, dice él. Se lo prometo que más fácil se cansan ustedes de pedir que Dios de darles. Pidan. Entonces, esto era para redondearles la charla de ahora 8 días sobre el ego. Como Pedro no había entendido esto, y cuando Jesús le picó la lengua le dijo: herido el pastor, huirán las ovejas. Pedro todavía creía en él y dijo: por esta, yo nunca te negaré, nunca, yo nunca te negaré. Pedro todavía confiaba en él mismo, en su yo, en su ego. Si Pedro le hubiera dicho: Señor, si tú me das la gracia de no negarte, yo nunca te negaré, nunca lo hubiera negado. Aprendan a pedir la gracia. Entonces vamos a hacer una oración. Ustedes me siguen mentalmente para que entendamos. Señor, dame la gracia de ser mejor esposo, dame la gracia de que soy el mejor papá. Señor, dame la gracia de la castidad, de la pureza. Señor, dame la gracia de pagar deudas, de salirme de deudas. Señor, dame la gracia de conseguir trabajo. Señor, dame la gracia de tener autoridad sobre mis hijos. Señor, dame la gracia, el don de la salud mental, emocional y física. Señor, dame la gracia de la paciencia, de la prudencia. Señor, dame la gracia de no hacerle daño a nadie, ni que nadie me lo haga a mí. Señor, dame la gracia de ser cumplido. Señor, dame la gracia. Todo se lo puede pedir a Él. Él es todo. Cuando Él dice yo soy el que soy, lo que está diciendo Él es yo soy todo lo que usted quiera que Él sea. Cuando usted esté barriendo, hay 2 formas de barrer: sin Dios o con Dios. Cuando usted esté barriendo, usted coge una escoba y le dice: Señor, ven a barrer conmigo. O ya, se lo prometo que les cambie hasta la forma de barrer. Se lo prometo. Le va a rendir, le va a quedar mejor hecho. Cuando va a lavar una losita, el Señor, Él es barrendero. Señor, ven conmigo a lavar esta losita. Y créale que Él viene. Y hágalo en su presencia, hágalo con Él para que vea cómo lo disfruta. Cuando usted vaya a manejar un carro, le dice: Señor,
ven, maneja por mí, que yo soy torpe, soy deleznable, podría hacer un daño. Solo si tú conduces este vehículo podría yo llevar a mi familia con vida y salud. Y el Señor es chofer. Cuando usted monte una empresita, lo primero que tiene que hacer es: Señor, te nombro gerente de esta empresa. Sé tú gerenciando esta empresa. Sé tú sacando adelante esta empresa. Sé tú guiando esta empresa. Ah, pero hay un problemita. Hay que ser coherente. Si usted no cree cuando usted va a ir a pasear, no cree que Dios lo va a acompañar cuando usted le pide, no lo invite. Pero si le cree, invítelo y compórtese directamente proporcional con el invitado que tiene. Usted se imagina yo invitar a Dios a un viaje a Pereira para irme echándole madres a todo el que me atraviesa. Yo con la hijo de tantas, ¿dónde gané el pájaro? O ir uno manejando, invitar a Dios al paseo para Dios. ¡Uy, mamita, qué buenura! ¡Bacana tu moto, loca! Ahora, ¿qué sentiría usted donde yo la invitara para Bogotá a un paseo y no le hablara en todo el viaje? Y me bajara a desayunar y no le invitara a desayunar. Usted devolvía conmigo. Lo mismo le pasa a Dios. Uno tiene que ser coherente. Por eso dice el Señor: si tuvieras fe como un granito. O sea, si usted cree que Dios baja cuando usted va a lavar ropa, o cuando va a barrer, o cuando va a planchar, entonces compórtese directamente proporcional con el invitado que tiene. Solo así y nada más que así cambiará